una vez más en este ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. La verdad es que nos pone muy contentos de estar acá en esta 15ª emisión, ya 15 entrevistados y entrevistadas que pasaron por este ciclo cultural del IVAP, que la verdad que nos pone muy contentos de llevar adelante esta propuesta cultural porque no solamente nos ha dado frutos, sino también hemos tenido la palabra de muchas personas, muchos académicos, muchos políticos, muchos investigadores, y la verdad que nos pone más que orgullosos de formar parte de esta actividad que el Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos lleva adelante, promoviendo no solamente, sino también una mirada histórica, pero también el tema de lo formativo, estos contenidos que por ahí estamos llevando adelante a través de esta red social, a través de la plataforma de Facebook, todos los miércoles a las 19 horas. Quiero pedirle disculpas también porque la semana pasada no pudimos mantener a una entrevistada que se llama Nereida Treveson, desde Venezuela, tuvo problemas eléctricos, pero bueno, ya nos pondremos en contacto con ella, así que ya volveremos a estar en este ciclo cultural también con ella. Y quiero darle la bienvenida también y agradecerle, muchas gracias por estar acá, Miguel Ausoberria, quien es profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, historiador e investigador de Santa Cruz. Muy bienvenido. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? ¿Todo bien? Bueno, agradecido de que estés acá en este ciclo cultural y solidario del IVAP, donde bueno, nos vas a comentar muchísimas cosas relacionadas con el tema de la historia. Estás atravesando un camino académico, si se quiere, también histórico, sobre el tema de los conflictos sociales, que me gustaría primero meterme en el tema. Vos formás parte de un equipo que investiga los conflictos sociales en distintas décadas, ¿no, Miguel? Claro, soy parte de un grupo que se llama Grupo Contraviento, que estudia los movimientos sociales en Santa Cruz y básicamente lo que hace es centrar su investigación en el conflicto social y en el movimiento obrero en la provincia de Santa Cruz. Hemos realizado varios trabajos, varios proyectos de investigación con asiento en el Centro de Investigaciones de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y bueno, hemos abarcado distintos periodos de casi todo el siglo XX, por así decirlo, porque bueno, siempre está instalada por así la idea de que en Santa Cruz hubo conflictos sociales en la década del 20, que son las famosas huelgas de 1920-21 y 1921-22, y en realidad conflictos toda la sociedad tiene permanentemente y tiene luchas y reivindicaciones de los trabajadores. Y bueno, nosotros hemos también abarcado algunos periodos, como algunos que se dieron en la década del 70, en la década del 90, y bueno, avanzado en los años 2000, la conformación de los movimientos de desocupados. Así que hemos trabajado toda esa línea, digamos, de los movimientos sociales y su desarrollo en Santa Cruz. Bueno, bueno, un tema creo que muy relevante, no solamente para la Patagonia, sino también para la Argentina. Y por ahí creo que es necesario consultarte también eh, cómo se lleva adelante esta investigación a través de un equipo. Seguramente hay mucha lectura, seguramente hay material bibliográfico. eh, si cuentan con documentalistas, digo, me gustaría hablar también del equipo interdisciplinario que forma parte de todo este equipo que lleva adelante una investigación que siempre aparece. Bueno, además, eh, trabajamos con todas formas de archivos, el archivo, los archivos en papel, digamos, la documentación que se genera de las cosas, la documentación, por así que se generan, aunque se conservan pocos, hay poco en los sindicatos, en los gremios, de conservar su memoria. También los archivos audiovisuales, de radio, de televisión. Y bueno, de esa forma, bueno, abarcamos con una mirada lo más amplia posible del conflicto o del tema de investigación que estamos nosotros abordando o investigando en determinado momento. Siempre planteamos
partimos de un problema, es decir, un problema por así que puede aparecer como actual, pero que en realidad tiene una raíz en el pasado, y también, bueno, seguramente en investigar y al desarrollar, la idea es que tenga también una proyección hacia el futuro, que la investigación sea una cosa que sirva para algo, no para un entretenimiento meramente intelectual. Sabes que cuando hablas de este tema, y también anclarnos, no solamente en el pasado, pero sino también con vistas hacia el futuro, esta charla se denomina La Patagonia Trágica, la persistencia de la memoria. Y qué importante que es el tema de la memoria, el tema de la persistencia, pero también de por ahí valorar algo tan valioso como es la historia y también memorizar hechos que han pasado no solamente en la Patagonia y que ha incluido a obreros, que ha incluido a la sociedad civil, donde hubo gobiernos que de alguna manera también acompañaron eh, cosas buenas y cosas malas, ¿no, Miguel? Sí, bueno, en el tema, por ejemplo, de las huelgas del 20, durante mucho tiempo se intentó ocultar, de ese tema no se hablaba. Durante casi 50 años en la provincia de Santa Cruz, el escarmiento había sido tan grande en lo que fue la represión en las huelgas de los años 20, que el escarmiento a través del fusilamiento y después el disciplinamiento social a través de las instituciones, como ser el gobierno, el ejército, quienes llevaron a cabo todo este disciplinamiento de los trabajadores en Santa Cruz, hizo que durante mucho tiempo muchas personas lo hablaran por lo bajo. No era que el tema había desaparecido, el tema estaba, pero no afloraba. Aparecieron por allí algunas publicaciones que dieron inicio a un rescate de lo que había sucedido. Bueno, primero está ese antecedente que es el libro de José María Borrero, que es La Patagonia Trágica, que en realidad es una cosa previa al momento de las huelgas de los años 20. Más bien es el momento en que los grandes capitales económicos se instalan en el territorio, desplazando al indígena que habitaba aquí en Santa Cruz. Y bueno, esa historia prometía una segunda parte, que tenía que ver con lo que iba a ser el tema de las huelgas, que iba a llamar Orgía de Sangre, pero que nunca se publicó. Ese libro es del año 1928. Después hubo pequeñas publicaciones de grupos anarquistas, y pasó mucho tiempo hasta que la figura de Osvaldo Bayer, a través de los artículos que publica en la revista Todo es Historia en la década del 60, finales de los 60, esa investigación que él hace, que se llamó Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que después va a culminar siendo los 4 tomos que se edita por la editorial Galerna, y después van a llamarse La Patagonia Rebelde, por dado el éxito que en el año 1974 obtiene la película, que se filma casi en base a esos libros, casi si bien de ficción, pero bastante documentada en lo que fue los sucesos. Entonces, a partir de ahí es como un rebrote de un tema que había estado ocultado, que había sido, digamos, que de esos temas no se hablaban. Se habló por ahí en la década del 40, cuando surge la cuestión del Estatuto del Peón con el gobierno de Perón, e inclusive cuando comienzan a reorganizarse los sindicatos en la década del 40 aquí en Santa Cruz, muchos hacían referencia a aquellos huelguistas de los años 20, pero durante 60 años ese tema no estaba, digamos, en la agenda. Eso lo vino a rescatar Osvaldo Bayer con sus publicaciones, y a partir de ahí ha sido una difusión realmente que ha significado mucho para los santacruceños, porque ha terminado llevándose a esos temas a otras expresiones, a expresiones artísticas, sean poéticas, artísticas, audiovisuales, musicales, teatro,
Es decir, que el tema se impuso, la persistencia de la memoria fue lo suficientemente grande como para a casi 100 años todavía estar hablando de ese tema. Y es más, a casi 100 años de estos sucesos todavía sigue habiendo debate y sigue habiendo algunos que no quieren tratar estos temas. Esto también es significativo porque es toda una toma de posición, hablar de estos temas o decir que no fue para tanto, cosas que han sucedido y que están verdaderamente documentadas, no solo en el diario de guerra de Varela, en los documentos oficiales, en la prensa anarquista y bueno, y también en la prensa burguesa desde el punto de vista de los obreros. La prensa burguesa era La Nación, La Prensa, diarios que agitaban esta idea del obrero como un bandido, como unas personas que hacían desmanes en los territorios nacionales, bastante alejado por esos años de la mano de Dios, como decían por así, pero que en realidad estaban bastante desarrolladas las situaciones aquí económicas, la actividad económica era importante, desde muy temprano se dan relaciones asalariadas, porque aquí, si bien hay una falsa idea en la Patagonia con esta cuestión, o en Santa Cruz con esta cuestión del habitante pionero, el pionero no es el pionero que se hablaba, por ejemplo, o que todos tienen en el imaginario como el pionero de Estados Unidos que va y toma un terreno, toma un campo. Acá eran empresas las que vinieron a explotar la ganadería. Esas empresas vinieron del lado de Chile, que eran las empresas de los Brown, de los Menéndez, de grupos económicos importantes que vinieron a explotar la tierra. Si bien también hubo otros grupos más pequeños de colonos o colonizadores que vinieron de la parte de Malvinas, pero ocuparon los territorios, tal vez las tierras menos beneficiosas, menos buenas para la cuestión del campo. Y para eso también hubo un corrimiento de los pobladores originarios y un cambio rotundo en la vida de ellos, porque ellos tenían una vida del indígena como si fueran, bueno, eran casi cazadores recolectores, se desplazaban de la cordillera al mar, depende de las situaciones climáticas y depende también de su alimento. ¿Y qué va a pasar cuando vienen estos grupos que toman territorio, que hacen sus estancias, que alambran, que les impiden el desplazamiento, y que ponen ovejas, a otro tema? Entonces, bueno, ahí es realmente un punto central de lo que va a ser estas huelgas de los años 20, porque bueno, en estos grupos primero intentaron tomarlo como mano de obra barata al indígena, hacerlo peón también. Por eso también hay muchos con apellidos de indígenas entre los muertos de las huelgas de 1920-21. No solamente extranjeros que vinieron aquí, sino también un grueso de gente que también venía de la zona de Chile, de Chiloé, mejor dicho, que se desplazaban en busca de mejores condiciones de vida. ¿Cómo serían las condiciones de vida de Chiloé para que vinieran a trabajar en las condiciones que venían, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esto que comentás no solamente envuelve a argentinos y argentinas, sino también a ciudadanos chilenos. Y por ahí justo nombraste grupos económicos que seguramente tenían marcado un perfil político, había una posición política, obviamente, y que esto también contribuyó a este conflicto, digo, a una situación en Argentina que también no solamente estaba tensionada, que llevó adelante también el tema de una película documentada, como vos decías, donde también en su momento fue inspirada en los 70, porque recuerdo que una entrevista de Héctor Alterio donde decía, tuvieron que escapar a España, a Europa, porque eran perseguidos también políticamente, Miguel, y qué preocupante que es, porque ahí ya quizás nos metemos más en lo que es la dictadura militar,
donde ahí también tenés conocimiento y estás llevando adelante una investigación, donde también hay un antes y un después, ¿no? Bueno, sí, el tema, inclusive cuando se filma la película, aquí en Santa Cruz, y con mucho apoyo del gobernador Zeppelin, que era el gobernador ligado también a lo que se llamó la tendencia revolucionaria del peronismo, tuvo muchísimas presiones en el Ministerio de Interior, que esa película no se filme, y se filmó a las apuradas, y así se logró el estreno, y se estrenó por una cuestión de casi anecdótica, porque, bueno, todos los entes de calificación la daban, la aprobaron, pero bueno, la retrasaban por esa cuestión de que era un tema urticante, porque tenía que ver con que se mancillaba a los militares, al ejército argentino, que los ponían como asesinos y toda esa cuestión. Y resulta que uno de los jefes del ejército en el año 74 había tenido un tío, que creo que era Naya, que había participado en esta represión, y él hace unas declaraciones a la prensa y hace una declaración que el ejército estaba con el gobierno, con la democracia y no sé cuántas cosas más. Entonces Perón lee el diario, ve eso y dice, ¿y qué viene a decir que garantiza la democracia si estamos en democracia? Entonces dice, este no es este es el sobrino del que estuvo allá en las huelgas de Santa Cruz, dice Perón. Dice, ¿por qué no traen la película esa? Vamos a ver esa película que se filmó sobre esos hechos. La ve Perón, le llevan la película, la ve y autorizan. A partir de ahí es un vía libre. Obviamente que la película fue un éxito en la presentación en Buenos Aires, acá en Río Gallegos se estrenó en simultáneo, con buena convocatoria de público. Y bueno, la muerte de Perón, a los pocos meses de la muerte de Perón, en julio del 74, Isabel Martínez, López Rega, toda esa parte nefasta del gobierno, termina nuevamente censurando la película, y ya, bueno, estaba el accionar de la AAA, que comenzó a amenazar a Héctor Alterio, a muchos actores que previo allá al golpe del 76 se tuvieron que ir y exiliados, y en el 76 con el golpe ya se va exiliado Osvaldo Bayer a Alemania. Claro, qué increíble, porque lo que estás comentando son datos de color que mucha gente no lo sabe, pero que son responsables también, digo, de una historia, y de esto que se viene a investigar, porque escucharte, eh, estamos hablando de actores, digo, estamos hablando de actores, de un gobierno que de alguna manera también tenía claramente objetivos, y por ahí es preocupante porque envolvía a los artistas, a los militantes, a los obreros y a la sociedad civil que también era perseguida, Miguel. Digo, la verdad que uno cuando se pone a estudiar, a analizar, en tu caso, a llevar adelante toda esta investigación, se encuentra con datos que parecen increíbles y hasta casi cinematográficos, ¿no? Sí, bueno, una vez entrevistando para un programa de televisión que hacía yo aquí en Río Gallegos, que se llamaba eh, Patagonia Escrita, Osvaldo Bayer me decía que el exilio, lo que le pasó a él por haber escrito esos libros, bueno, es nada comparado con lo que le pasó a cientos de militantes que murieron, que formaban parte de ese grupo de 30.000 desaparecidos que tuvo el país, heredado de esta dictadura militar, de lo cual recordemos que la inmensa mayoría de ellos eran trabajadores, es decir, trabajadores, después la juventud, y así estos son datos que están en el libro, en la CONADEP, es decir, son datos reales y concretos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y me parece que también ahí uno también se pregunta, porque obviamente que nadie quiere repetir la historia, pero hay por ahí interrogantes que van surgiendo donde cada golpe, cada dictadura militar, que si bien el mecanismo o el sistema es casi similar,
siempre difieren algunas cuestiones que tienen que ver con las decisiones del gobierno de facto, o, pero también tiene que ver con el tema de los objetivos. Hubo una proscripción también del peronismo, que esto hay que decirlo, y también cómo de alguna manera la historia también vuelve a demostrar que son siempre los mismos grupos, son siempre los mismos intereses, siempre hay un claro objetivo marcado. Sí, bueno, siempre los intereses que han estado detrás de los golpes militares o cívico-militares en Argentina han tenido la cuestión central, que ha sido la cuestión económica. Desde el golpe del 30 a Irigoyen, el tema del petróleo, desde el golpe del 55 a Perón, que tiene que ver con impedir un desarrollo de país autónomo, industrial. Es decir, siempre, y a partir de ahí han sido golpes que han tenido que ver con desarticular esa sociedad que había generado el peronismo, desindustrializar el país, bueno, en el golpe del 66 lo mismo, si bien llegan con el peronismo proscripto, el golpe de Estado a Ilia están los intereses de las petroleras también, por los que él anula los contratos petroleros, está la cuestión de la política internacional independiente que llevaba Ilia al no enviar soldados a Santo Domingo, y otro tema también el de la farmacéutica, es decir, grandes intereses económicos. Y bueno, y el 76 es que lo que había que destruir, que era el modelo industrial, es decir, pasar de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero que viene tratándose de imponer a partir del año 1975, bueno, se impone por las armas y por la fuerza y con la necesaria, para imponer ese modelo de organización social nuevo que es el capital financiero, es la necesaria sangría que tiene, que son los desaparecidos, el gran costo que tiene esa dictadura. Sí, como por ahí esto que estás comentando, tenés una gran trayectoria en lo que es investigación, eh, dentro del 90 y demás, de lo que venimos charlando, pero por ahí quiero situarme en el tema de la sociedad civil. ¿Cuál es la reacción frente a lo que es la historia? Vos venís también de un trabajo de comunicación, periodístico, recién comentabas también lo que hablabas con Osvaldo Bayer. Digo, ¿cómo es la mirada social, si se quiere, del ciudadano común que escucha toda esta situación, escucha historia, lee también, eh, porque seguramente se encontrará con conclusiones diversas, ¿no? Bueno, siempre está la construcción de un sentido común, de la aceptación de situaciones. Es decir, lo que hay que generar es un pensamiento crítico ante todas las cosas que se ven, que se leen. Es decir, detrás del golpe del 30 estuvo el diario Crítica, por ejemplo. En el golpe del 55, bueno, también La Nación, medios que han ido también machacando sobre determinadas cuestiones. En el 66 también, Primera Plana como medio de comunicación que le fue formateando la cabeza a mucha gente. Recuerdo tapas de esa revista donde, bueno, se ridiculizaba al presidente como la tortuga. Y bueno, hoy justamente muchos de los que postean cosas con total impunidad sobre el gobierno, sobre el presidente de la nación, sobre Cristina Fernández, a veces, insólitamente, cada tanto hacen alguna reivindicación del gobierno de Ilia y sin darse cuenta que los mismos medios, incluso muchos periodistas que formaron parte de esas movidas antidemocráticas, son los que hoy ellos aplauden. Es increíble eso. Pero bueno, es la construcción de un sentido común de que la gente
va aceptando una realidad que a veces va en contra de sus propios intereses. Y entonces también así a veces votan en contra de sus propios intereses por esa cuestión de el machacar permanente de los medios de comunicación. No sé si a ese lado apuntabas con tu Sí, pregunta sobre el rol de sí, la sociedad civil. La sociedad civil, bueno, está siempre bombardeada, por así decirlo, por todos estos mensajes. El tema es estar en alerta. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy podríamos decir que el periodismo como tal, como los conocimos, los que somos más viejos, murió. Lo que pasa es que Clarín, como no lo publicó la noticia que había muerto, entonces todo sigue como si existiera verdaderamente, ¿no? Hoy son todas sí, operaciones. sí, sí, totalmente. Por eso te quería preguntar ese tema, porque eh, está muy bien. Hay formadores de opinión, obviamente que la sociedad civil también va tomando una postura crítica, pero por ahí se encuentra con mucha información y me parece que también esto lo hablamos también con Luis, que Luis Piccoli, que le mandamos un saludo, que ahora también voy a leer los saludos que van llegando desde la plataforma de Facebook. Realmente está en disputa todo el tiempo, creo que la comunicación también está en disputa siempre, y me parece que ahí también se forman los sentidos, se forman las posturas, hay una lucha cultural que todo el tiempo está en una puja interna. Sí, sí. Bueno, además, eh, los comunicadores o los periodistas a veces son misionarios, no son trabajadores, y encima, bueno, otros que no lo son y se autoperciben como, como si fueran o aspiran a ser medios. Detrás de todos esos grandes generadores de opinión, hay grandes empresas, hay grandes aportes, y eso no lo inventaron ahora, eso viene desde toda la vida. Si Bernardo Neustadt para una generación fue el clásico ejemplo del periodista de lobby por determinación. Bueno, hoy están los que ya conocemos, la Nata, toda esa gente, Majul, bueno, si lo considera periodista. Pero esa cuestión también, que es el dinero de las empresas. A veces es más importante el dinero que reciben por debajo de la mesa, por así decirlo, que la, el sueldo que puedan tener de medios. Sí, totalmente. Sabes que, bueno, quiero saludar a toda la gente que se va conectando, que va y viene, que voy a leer algunos mensajes que van llevando, Miguel, porque es muy interesante y también vienen algunas preguntas que vamos a preguntarte. Bueno, un saludo también para... hay muchas cooperativas que se van sumando a la charla y mucha gente que va preguntando también. Carmen Ríos, de la cooperativa Volver a Crecer. Alejandro Maidana, saludos desde Caleta Olivia, Santa Cruz. Romy Fernández, también de Florencio Varela, Cooperativa Unión y Fuerza. Buenísimo, buenísimo. La charla muy formativa. Tengo muchas preguntas, Miguel, gracias por esto. La unión hace la fuerza, Gaby Escalada, también del merendero. Digo, la verdad que mucha gente te está escuchando, Me alegro. Miguel. Pobre Así gente. que sí, no, muy interesante, tremenda charla, dice Santiago Pérez. Y también, bueno, el IVAP obviamente está agradeciendo, dice Miguel, por dedicar tu tiempo en enseñarnos, también por ser de Racing y por hacer el mejor cordero al palo de la Patagonia, dice. También Sí, desde el IVAP, dice Luis Piccoli. sí, Piccoli me Así comprometió y yo me había olvidado que jugaba Racing, ahora que, debe estar jugando. claro. Así que, bueno, nada, la mejor, porque hay muchos mensajes, Miguel, que vamos a seguir leyendo a lo largo de esta entrevista. Quiero comentar a la gente que estamos en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. La charla se denomina La Patagonia Trágica, la persistencia de la memoria, y estamos con Miguel Ausoberria, quien nos va a seguir comentando. Bueno, vamos a un corte y después del corte volvemos con más
y vamos a seguir preguntando, vamos a seguir sacándonos dudas, y la verdad que tenemos una charla, realmente te vamos a preguntar por muchas cosas más de la actualidad y también de la historia, Miguel. Así que bueno, vamos a un corte y volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y te dejamos nuestro CBU. Mi nombre es Santiago Pérez, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto, y del IVAP venimos haciéndole frente a esta cuarentena, y sobre todo en Florencio Varela, donde tenemos 6 merenderos comunitarios y acompañamos a 2 comedores barriales. Es por eso que le pedimos a todos los varelenses y las varelenses, aunque también le pedimos a todos los compañeros y compañeras de distintos distritos y del país en general, que nos acompañen, que nos ayuden en este momento difícil, porque bueno, siempre una mano viene bien para los que más necesitan, y en este marco estamos pidiendo azúcar, yerba, té, mate cocido, grasa. También juntamos ropa de abrigo en buen estado, frazadas, colchones, todo lo que pueda servir en estos momentos de, bueno, si bien estamos saliendo del invierno, son momentos difíciles. Y además, bueno, para todos aquellos que por la distancia o por distintos motivos no puedan colaborar con estas donaciones, también tenemos disponible un CBU que estará apareciendo en pantalla, que es del IVAP, o botones de Mercado Pago, a partir de los cuales algunos pueden ir acompañando sus donaciones. La verdad es que para nosotros y nosotras es fundamental contar con el apoyo, porque nos permite a su vez seguir colaborando en otros comedores y merenderos barriales con los que venimos trabajando y haciéndole frente a esta pandemia, que la verdad se hizo más larga de lo que esperábamos. Así que bueno, esperamos contar con su ayuda. La verdad es que en este momento todos los granitos de arena suman mucho para que todos tengamos un futuro mejor. Hola, desde el IVAP estamos trabajando para que vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan tener una merienda en medio de esta pandemia. Todos podemos colaborar, ya sea con un alimento no perecedero, con alguna colaboración mediante el Mercado Pago o el CBU, o acercando a la institución o llamando por teléfono, pero todos podemos colaborar. También estamos pidiendo ropa de abrigo para entregar a los que menos tienen. Cualquier ayuda es bienvenida para ayudar a los que menos tienen en esta pandemia. Desde ya agradecemos la colaboración y esperamos tu colaboración. El ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, hoy con la participación de Miguel Ausoberria, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y también historiador e investigador de Santa Cruz. Estamos hablando en el marco de la charla La Patagonia Trágica, la persistencia de la memoria. Todos los miércoles estamos acá a partir de las 7
recordemos que tenemos muchos ciclos culturales, muchos ciclos a lo largo de la semana. Tenemos a Santiago los lunes, bueno, hoy miércoles, mañana también lo tenemos a Luis de Mitre, lo tenemos a Lautaro también, los sábados, y bueno, muy contento de llevar adelante la responsabilidad de estar al frente de entrevistas, de distintas discusiones y debates que van surgiendo a lo largo y a lo ancho de este año, en medio de una situación bastante particular para la Argentina y para el mundo también, que es necesario tenerlo en cuenta y también es necesario por ahí aclararlo. Quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras que están llevando adelante también para que sea posible todo esto. También agradecerle a Matías Sánchez, que está ahí en los controles técnicos junto a Lautaro. Así que la mejor para ellos, la verdad que tienen la causa al hombro, y bueno, estoy constantemente hablando con ellos porque ellos me van dirigiendo y me van haciendo todo un trabajo, no solamente técnico, sino también que tiene que ver con la salida del Zoom, con el tema del Facebook y demás. Así que bueno, Miguel, por ahí vamos con el tema de lo que estábamos charlando hace un ratito. Digo, esto recién fuera del aire también hablamos del tema de que no solamente la formación y estos periodos históricos, por ahí no solamente son para las nuevas generaciones, me decía Miguel, sino también para hacer un recuerdo, para memorizar el tema de los hechos históricos de también los grandes, ¿no, Miguel? Porque por ahí siempre pensamos en las nuevas generaciones, pero creo que la gente más grande también tiene que ver esto, Sí, ¿no? sí. Sí, muchas veces los grandes se olvidan, tienen poca memoria. Yo veía no hace mucho, hace un par de días atrás, amigos militantes de la Unión Cívica Radical, casi contentos con la apretada del poder económico al gobierno actual, al gobierno de Fernández, y con el tema del dólar y todas esas cuestiones. Y yo recordaba la dura situación que vivió Raúl Alfonsín con el golpe de mercado que le hicieron, que son los mismos actores y los mismos grupos económicos, el mismo establishment que es el que hoy aprieta y que ayer también estuvo golpeándolos a ellos, y parece que no aprendieron, porque la caída del doctor Alfonsín significó, o el adelantamiento de la entrega del poder, significó también una gran derrota para el campo popular, porque significó también una debacle económica muy importante. Entonces, a veces no hay que pensar un poco para qué lado uno tira del carro, ¿no? Porque a veces está tirando el carro equivocado. Sí, totalmente. Sobre todo lo que vamos viviendo, ¿no? Que me parece que es algo por ahí fundamental, ¿no? Los tiempos que corren no son los más fáciles. También venimos por ahí de distintos momentos económicos, de gobiernos que por ahí tenían otro modelo y otro proyecto de país, que quizás apuntamos a eso, Miguel. Sí, sí, sí. Pero bueno, retomemos a ver de algunos de los temas, porque al final íbamos a hablar de las huelgas y estamos hablando de todo. Sí, de todo un poco, ¿viste? Como que vamos teniendo algunos temas, porque está todo relacionado también, es imposible como desligarlo, ¿viste? Que es como una masa histórica que de alguna manera uno va desprendiendo, ¿viste? Y va sacando datos y demás. Bueno, en las últimas horas, más que nada, demolieron la antigua comisaría del puerto San Julián, que esto también fue escenario de lo que venimos a hablar, ¿no? El tema de la Patagonia rebelde. ¿Cómo es por ahí tu opinión o qué pensás sobre el tema? Porque digo, me parece que es un hecho importante enmarcado dentro de lo que venimos hablando. Sí, bueno, y ahí tenés también cómo juegan, cómo se presentan a veces las noticias, porque están diciendo en muchos lados que derrumbaron, que tiraron abajo y lo que tiraron abajo son lo que es una parte que eran los calabozos, que quedó la parte del frente, algunas oficinas, eso también. Lo importante es que la sociedad, la comunidad o parte de la comunidad del Puerto San Julián, a través del grupo de la Mesa de las Huelgas que se constituyó para este centenario, estuvieron haciendo gestiones muy importantes a los que llevaron
también hacia el gobierno provincial y también a través de Esteban Bayer, que está en Alemania, llamándolo al secretario de Cultura de la Nación, a Tristan Bauer, para agilizar un poco un trámite que siempre lleva en sus tiempos, el trámite de declaratoria de monumento histórico nacional. Y bueno, en el día de ayer se declaró, es decir, que hay una declaratoria y eso no se puede tocar. Eso es lo importante, lo significativo, porque cuando empezaron a percatarse de que podía salir esto, empezó a haber cosas de un edificio que tiene muchísimos años y que de golpe ya iba a tener problemas de estructura y habían empezado de la noche a la mañana, entre gallo y medianoche, como se dice popularmente, a tirar algunas paredes abajo. Felizmente, bueno, esto ya se detuvo a través de la declaratoria, que es una cosa muy importante, y además es importante también ver las cosas que se declaran patrimonio o monumento histórico nacional. Por lo general, esas son cuestiones que están ligadas o han estado ligadas a símbolos del poder. Y esta es la primera vez que si bien era un símbolo de poder la comisaría de Puerto San Julián, porque ahí estuvieron presos Facón Grande, porque ahí hubo presos huelguistas o las pupilas de la Catalana y de San Julián, aquellas que se negaron a atender a los soldados. Lo que significa es que esa historia de la reivindicación de los que estuvieron detenidos ahí, que no solamente también alguna parte de la historia más presente de la década del 30 tenían que ir ahí, por ejemplo, cuando se dio el golpe de 1930, los radicales confinados, entre ellos Honorio Pueyrredón, que estaban confinados en San Julián, como un lugar lejano, todos los días a la mañana tenían que ir a presentarse ahí en esa comisaría. Así que esa comisaría tenía un impacto, pero además está visto desde el lado del movimiento obrero, de los trabajadores, que se preserve eso. Porque si tenemos en cuenta otros monumentos nacionales declarados en Santa Cruz, uno por ejemplo es el Balcón de Roca, que es nada más que un balcón, que es lo único que quedó de un edificio donde una vez estuvo Roca y saludó al pueblo desde allí, y fue declarado monumento histórico nacional. Es decir, que el poder determinaba determinadas cosas y excluía otras. Esta es la primera vez que se incluye algo que tiene que ver con causas populares. Y no es en vano porque, bueno, en Santa Cruz debe ser una de las pocas provincias que tienen muchos monumentos que reivindican a los trabajadores. Desde Caleta Olivia con el obrero petrolero, que está en el centro de la ciudad, en Río Turbio con el minero, y varios monumentos o sitios de recordación de los trabajadores rurales y de los trabajadores de las huelgas de los años 20. En Calafate, en San Julián, en Puerto Santa Cruz, en Gobernador Gregores, en Puerto Deseado, en Jaramillo, que todavía no se pudo inaugurar, pero está para inaugurar la estación de ferrocarril, donde allí lo toman prisionero a Facón Grande, que luego lo fusilan en una zona cercana. Es decir que lo bueno de todo esto que hay muchos lugares que tienen que ver con los trabajadores, es que no sé si hay muchas provincias que hacen eso, de reivindicar y de poner en valor una actividad o un símbolo que son estos trabajadores que te cité, a través de los monumentos, que son algo tan significativo y siempre ligado al poder. ¿Sabes qué, Miguel? Cuando venís hablando de todo esto, que venimos atravesando toda esta situación histórica que venís comentando, justo Laura Pucci preguntaba qué reflexión podés hacer en torno a la reciente declaración de la histórica Comisaría de San Julián como Patrimonio Nacional. Y habían dos preguntas en una que decía, ¿cree posible que pueda procederse de igual manera
con otros espacios en el territorio provincial, creo que está respondido, más que respondido, en relación a lo que venís comentando. Sí, yo creo que sí. Además, lo interesante es que desde la propia gente surge rescatar esos lugares. Por ejemplo, en Puerto Deseado, un grupo ligado, el grupo para la libertad, eh, que está ligado a la biblioteca Florentino Meguino, allí de esa hermosa localidad que es Puerto Deseado, hicieron un relevamiento a través de los diarios de época de los lugares donde hubo algún suceso o algún hecho histórico que tiene que ver con las huelgas, y han hecho como un city tour. Es decir, que los turistas pueden recorrer y conocer esos lugares. Y cada pueblo está buscando sus lugares, marcando sus hitos, su pequeña historia dentro de esa gran historia que fue esa lucha de los trabajadores rurales de la década del 20. Y lo interesante es eso, que es desde el punto de vista de agrupaciones que nuclean a la gente más diversa, desde bibliotecarios, desde gente que le interesa la historia, desde gremios, desde estudiantes, jóvenes, y que también articulan con el gobierno la designación de calle, poner nombre a determinados lugares, demarcar lugares. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido ahí está la respuesta a todo eso, ¿no? Claro, sabés que por ahí sería interesante, por ahí hacer un recorrido por ahí de lo que venís investigando, porque, bueno, hoy, bueno, Miguel me había pasado un material que sería más que interesante que también lo vea la gente que está conectada, relacionado con el material bibliográfico. Por ahí, Miguel, este material que de alguna manera también venís escribiendo, venís aportando académicamente, que me parece que es muy interesante, porque ¿cómo surge esto? Un día, ¿cómo te llevó a investigar el tema de la Patagonia Rebelde? En todo su esplendor, porque hay muchísimas cosas escritas. Sí, bueno, primero, bueno, pues soy historiador, me gusta el tema. Y porque, bueno, la historia es una construcción permanente y es un avance permanente, es una ciencia que permite avanzar. Y nosotros queremos avanzar mucho más de lo que se llegó a hacer las grandes investigaciones que hizo Osvaldo Bayer, Susana Fiorito, Troncoso, todos los que han escrito alguna parte importante de la historia sobre las huelgas del 20. También hay una corriente que ha surgido de escritores de localidades como Roberto Rodríguez en Puerto Deseado, Santos también así de Puerto Deseado, que han hecho pequeños trabajos, publicaciones, si bien no son historiadores profesionales, pero son gente que conoce, que sabe, que investiga y que se documenta, y que, bueno, cuenta desde su perspectiva y de sus localidades los sucesos, y que nutre toda esta memoria que se va construyendo y se va articulando durante todos estos años. Bueno, nosotros queremos avanzar desde el punto de vista científico de la historia, para dar un nuevo aporte, una nueva mirada, sin desechar a los demás. Simplemente creemos que hay que seguir avanzando, siempre hay un nuevo camino, una nueva mirada para dar sobre este tema, y nos parece que es la función que tenemos que tener, y es el desafío y es el compromiso, mejor dicho, que tenemos como historiadores de Santa Cruz. A nosotros Bayer nos había dicho una vez que, bueno, él ya había hecho todo y había luchado por todos los años, los últimos años de su vida, siempre venía en diciembre a participar del acto en Lanita, y bueno, siempre se decía, bueno, esta es la última vez que vengo, y siempre venía el otro año, y cada vez con más años, con una voluntad terrible. Y siempre decía, bueno, la herencia que yo dejo es que lo que yo investigué lo siguen investigando ya historiadores que sean
propiamente de la provincia de Santa Cruz, del territorio de Santa Cruz. Yo creo que eso es un gran legado que nos ha dejado. Y sobre el tema, volviendo al tema anterior que me preguntaba sobre algunos lugares y todas estas cuestiones, hay un detalle muy interesante que es el que logra la comisión de las huelgas del Calafate, que es conseguir que el predio Lanita ceda un espacio gran e importante de lo que fue la estancia, en el cual se permite ingresar y se permite ver, y que el que se supone ese lugar es donde se procedieron algunos de los fusilamientos que se dieron en la estancia Anita. Y eso se articuló a través de una organización no gubernamental como esta comisión, la Intendencia Municipal, el gobierno provincial, e inclusive Mauricio Brown, que fue el que terminó cediendo en comodato a la municipalidad para que ceda a esta organización. Y si uno se pone a leer finamente ese documento, lo que es el comodato de esa sección, la familia Brown reconoce que allí se fusilaron gente, y eso es uno de los éxitos y una de las reivindicaciones mayores que tal vez haya conseguido Osvaldo Gasser en toda esta lucha. Cuando hablamos con vos el otro día y también hace un par de horas, vos mencionaste que también formás parte de Contraviento, que es un grupo de personas que viene investigando, que es lo que venimos desarrollando y lo que venís comentándonos. Y por ahí también investigaste por ahí décadas como la del 70, como la del 90, con la Patagonia Rebelde, o qué similitudes ves históricas, políticas, económicas. Bueno, a medio que se había cortado. Una relación. En realidad nosotros, bueno, tenemos que nuestra sociedad, la sociedad de Santa Cruz, se estructura económica y socialmente de distintas maneras. Entre 1880 en adelante es una economía basada en el agro, en el campo, en la lana y en los frigoríficos. Eso es una estructura social que nosotros denominamos capitalismo de empresa privada. Capitalismo privado con peso en el campo, perdón. Y que ese modelo se va a desarrollar en Santa Cruz y se va a cambiar a partir de los años 60 con más precisión, pero comienza un poco antes, con la incorporación o el tema de los hidrocarburos, el tema de la minería y el tema de la erradicación de las empresas, grandes empresas nacionales. Entonces nos caracterizamos a este periodo como capitalismo de Estado en enclave, en donde se desarrollan, bueno, desde Caleta Olivia con el Golfo San Jorge, unido al Golfo San Jorge, con el petróleo, las ceras, truncado, cañadón seco, y Río Turbio con la minería. Y también, bueno, desde aquí, desde Santa Cruz, desde Río Gallegos, mejor dicho, la cuestión del empleo público que está ligado al proceso de provincialización de los años 58, del año 58 que comienza a ser provincia. Esto culmina con el proceso de las privatizaciones en la década del 90, cambiando la estructura a lo que es el capital financiero, la privatización de YPF, de Gas del Estado, que aquí fueron un golpe terrible en lo que ha sido la estructura económico-social de Santa Cruz. Y esto hace para nosotros que lo que vos me preguntabas, si tiene un hilo conductor. Sí, tiene un hilo conductor por así en las resistencias que
que han tenido el pueblo a determinadas políticas que se han tomado por encima de sus propias decisiones, que tienen que ver con las cuestiones del trabajo, la resistencia de los años 20, si bien son épocas distintas, no se pueden comparar, pero están en un proceso de lucha como pueden haber sido en los años 90, la resistencia a las privatizaciones, la resistencia al modelo neoliberal. Creemos que ahí sí podíamos encontrar algún hilo conductor de todo eso. No sé si respondí o te satisface la respuesta. No, me parece que es fundamental plantearlo así. Me parece que la relación que estás comentando es así, digo, porque hay resistencias, también hay modelos también económicos, hay intereses políticos. Me parece que va todo de la mano, Miguel, y me parece que esto que estás comentando está buenísimo porque no solamente se habla desde lo científico, que es lo que comentabas, sino también desde épocas totalmente distintas. Hablamos de los 70, por un lado hablamos de los 90, hablamos del tema de la década, digo, de la Patagonia rebelde también, digo, que pasó hace muchísimo tiempo, y la verdad que me parece que siempre hay algo en común, y me parece que Sí, destacarlo es importante. sí, además hay una relación que a veces no se ve y siempre se pretende hacer una historia muy local o muy encerrada en lo provincial y no se ve no solo la región patagónica, sino también el contexto del otro lado de la frontera con Chile. Es decir, el conflicto de los años 20, por ejemplo, y la relación que había entre los capitales, que eran los mismos capitales de los terratenientes de un lado y del otro, la resistencia y el intercambio de experiencia de los obreros en estas luchas, la represión de las fuerzas armadas o de los carabineros o de la policía fronteriza en el territorio argentino, cambiaban información, a pesar de que siempre ha estado esa idea del expansionismo chileno y de la desconfianza mutua entre ambos países, pero en esa cuestión central ahí no había ninguna sospecha. Y bueno, son procesos que se dan globalmente. Entonces, también los 70 podemos encontrar una comparación similar, la represión en el 73 en Chile y después en el 76 aquí, cómo trabajaron en conjunto ambas dictaduras, el Plan Cóndor, por ejemplo. Y bueno, en los 90 también, cuando se privatiza todo, casualmente, en ese momento, si nos ponemos a hacer memoria histórica, en ese momento Menem deroga un montón de leyes que tenían que ver con la propiedad de la tierra, que aquellos que podían acceder a la propiedad de la tierra en zona de frontera, eso lo saca. Es el momento donde se produce otro nuevo abrazo entre dos presidentes de Chile y Argentina y se trata de laudar toda cuestión fronteriza. ¿Por qué? Porque es el interés que había sobre la cordillera, era el interés de las mineras de poder trabajar tranquilo. Entonces también esa cuestión es global, es para darle una mirada también desde ese sentido, me parece. Sí, y también me parece que darle sentido, pero también sentido histórico, y poder relacionarlo, porque volvemos a lo mismo, está como todo relacionado y creo que también la historia también nos da una lección. Que a veces claro, ver las cosas en forma estanca es claro. el gran error. Entonces, no tener perspectiva histórica del pasado y perspectiva histórica del momento que uno está viviendo, es imposible planificar a futuro y es imposible desarrollar una estrategia de grupos consolidados y grupos mucho más poderosos que nosotros, sectores populares, podemos darle pelea a esas grandes piezas del ajedrez internacionales y de grandes intereses económicos que se mueven por encima de nuestras pequeñas decisiones.
Miguel, la verdad que ha sido un placer. Hemos tenido una charla formativa más que importante. Muy agradecido también el Instituto Bonaerense de Análisis de Proyecto también. Agradecimiento, saludamos a todas las personas que se fueron conectando a lo largo de la charla. Me parece que fue muy importante que se hayan sumado esta charla denominada La Patagonia Trágica, la persistencia de la memoria con Miguel Ausoberria. Y creo que me queda nada más que agradecerte. Hay muchos datos, hay mucha información y seguramente nos va a faltar oportunidad para volver a charlar porque realmente nos vamos con muchas preguntas, muchas inquietudes, pero también certezas que los comentaste, Miguel. Bueno, esperemos que haya sido útil y que no nos hayamos dispersado en tantos temas, pero que bueno, siempre todo tiene que ver con todo, decía una vieja. Profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, historiador e investigador de Santa Cruz. Bueno, quiero saludar a todos mis compañeros y compañeras que hicieron posible esto, a Mati Sánchez, que está ahí, también al Lautaro Lescano. Y bueno, nos volvemos a encontrar en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense el próximo miércoles a las 19 horas. Así que bueno, nada más. Nos vemos mañana seguramente en otro ciclo de Economía Social y Solidaria por esta misma plataforma, por Facebook. Así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Chau. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes